19 de noviembre del 2015, entrevista con Teresa Madrigal Alanís. Tere, ¿nos puedes compartir en qué momento ingresaste a este proceso de 25 años que hoy estamos tratando de recapitular, poniendo el acento muy de lo que sucedió en Michoacán? Sí, cómo no. Yo inicié en Tacámbaro, yo soy originaria de ese municipio. Tenía yo unos 22 años. Yo ya era una mujer casada con un hijo, pero con un sentimiento de izquierda desde siempre. Y en Tacámbaro nos querían imponer un presidente municipal que no habíamos elegido. ¿En qué año te acuerdas, más o menos? En 1988. Menos. Entonces se armó una revuelta ahí en Tacámbaro, se decía que iban a hacer y que iban a volver. Finalmente yo solo escuchaba y me iba a mi casa y se escuchaba todos estos rumores en la calle. Entonces cuando salgo yo por mi hijo a la escuela, veo que ese día que se toma protesta, toda la gente andaba afuera de todos los partidos. Entonces me llamó la atención y venía mi esposo por la plaza ahí de Tacámbaro y ya me comentó lo que pasaba. Yo, pues nos quedamos allí a ver qué ocurría. Fuimos a dejar a mi hijo a nuestra casa y pues regresamos a incorporarnos con toda la turba, toda mi familia, mi hermana, mi madre, mis hermanos, José Luminoso, mi hermana Maripaz Madrigal, todos mis hermanos, y nos incorporamos a esta revuelta y fuimos a evitar que esta persona tomara posesión de ese ayuntamiento. Entonces se armó un consejo cívico tacambarense que le denominamos. Entonces hubo muchos actores políticos de aquel momento de todos los partidos. Tomamos el ayuntamiento, no permitimos que aquel hombre fuera presidente municipal, hicimos marchas, hubo muertos. Estaba muy álgida la situación tanto en Turicato como en Tacámbaro. Y entonces fue en 1989 que fue el proceso constitucional, porque en el 88 no hubo elección de presidentes municipales. Sí, entonces sería en el 89, es que no recuerdo bien las fechas. Estaba surgiendo entonces el PRD. Entonces, 3 de diciembre de 89. Entonces algunos compañeros, algunos amigos de otros municipios de Turicato, pues ya nos dijeron que sí, que el ingeniero Cárdenas, bueno, se había separado de las filas del otro partido y que estaba haciendo un llamado. A todos nos interesó, a mi familia, a todos, y entonces empezamos también a ese llamado, caminar a ese llamado. No permitimos que entrara esa persona como presidente, y de ahí para acá, bueno, pues ya tanto mi familia como muchos otros en Tacámbaro empezamos a caminar por el partido que entonces no era el PRD. Estuvimos participando intensamente en todo lo que nos llamaban, en lo que nos decían. Tomábamos que la oficina de rentas, que la de tránsito, en fin, andábamos todos ahí, sacando nuestro corazón rojo, guerrillero, revolucionario. Entonces, yo así empecé en la vida política, pero no solo yo, mucha gente. Y el partido, cuando inició, bueno, pues era muy querido, todo el mundo quería estar. Estábamos ahí, queríamos estar, estábamos pendientes de la televisión a ver qué nos decía el ingeniero Cárdenas. Si había que acudir a la Ciudad de México, acudíamos. Si había que acudir aquí a Morelia, acudíamos. Cuando nos mataron a un compa allá en Tacámbaro, venimos aquí a marchar con el cuerpo y a pedir que nos hiciera caso. Entonces era Luis Villicaña, recuerdo, y que estaban los hermanos Torres, y que, bueno, pues nos hacían mil cosas, ¿no? Nos aventaban gases, nos perseguían, no dejaban que llegáramos a Morelia, y el Partido de la Revolución Democrática lo veíamos como una salida para todos aquellos oprimidos, para todas aquellas voces que no eran escuchadas y que seguían en la marginación, y nos montamos muchos en eso y seguimos hasta hoy con esa idea. El partido tenía mucha gente, se convocaba en las plazas, íbamos, acudíamos. En ese momento teníamos una radio allí
que le llamábamos Radio Democracia, para estar informando a la gente lo que ocurría. Estábamos ahí con el compañero, éramos locutores de momento, ahí improvisados, una servidora, estaba Eugenio Rodríguez, estaba el ingeniero Domingo Rodríguez y Alejandra Zarco. Pues estábamos ahí, nos turnábamos y teníamos música y estábamos siempre difundiendo lo que hacía el partido, difundiendo lo que hacía el Consejo Cívico, llamando a la gente a que se incorporara a las filas de este partido. Y bueno, después que ya tuvimos ya un nombre más real, un registro ya, como tenía que ser, como marcaba la ley para poder participar en una contienda, y que el ingeniero Alberto Castillo nos cede pues sus siglas, y que pues el sol es en este caso ya nuestro emblema, pues continuamos con eso, nos poníamos la camiseta. Personalmente pues me daba un orgullo y me daba mucho gusto que supiera todo el mundo que estábamos en este partido, que éramos de izquierda y que íbamos a seguir caminando todo el tiempo y hasta donde topara, porque éramos muy revolucionarios, somos muy revolucionarios, y teníamos la camiseta amarilla muy puesta. Tere, ese fue el inicio de tu carrera, de tu ingreso a la política y despertar y tomar conciencia. ¿Cuáles serían los recuerdos, los momentos que destacarías de estos 25 años de lucha de una manera así muy condensada? ¿Qué momentos recuerdas como los más álgidos, los más difíciles, los más exitosos? ¿Qué recuento harías en ese sentido? Pues en ese momento que habíamos tomado aquel ayuntamiento, que era la primera, bueno, en Tacámbaro, hasta donde yo sabía, bueno, o al menos yo había participado en una situación así tan álgida, pues el ver que aquel hombre que quería ser presidente municipal a fuerzas ponía guaruras, el gobierno del estado lo apoyaba y mandaba a gente a seguirnos. Si veníamos a Morelia a hacer trámites o a decirles lo que estaba ocurriendo, o nos llamaban para hablar, pues también nos seguían, nos amenazaban, nos llamaban por teléfono, y era una situación peligrosa, era una situación complicada. Como ya dije, algunos compañeros salieron heridos, a otros lo mataron, a otros en Turicato también. Entonces era una situación muy álgida, pero continuábamos. Después, bueno, vinieron momentos cuando el ingeniero Cárdenas va a la presidencia y que nos roban aquella presidencia de la República que él le había ganado a Carlos Salinas. Lamenté mucho, lloramos. Sentíamos que tenía el ingeniero que hacer un llamado para que fuéramos todos a una revolución, para que fuéramos todos a una revuelta, para que el pueblo, que hiciera un llamado al pueblo, y estábamos esperando que él lo hiciera, y muchos, yo pues lamenté mucho que no nos hubiera llamado, porque queríamos pelear por esa presidencia, queríamos pelear porque él fuera el presidente de la República. A la distancia veo que fue lo mejor, porque se hubiera convertido todo esto en un lamentable hecho sangriento, y quién sabe si de veras hubiéramos podido lograr eso que queríamos, de hacerlo presidente de la República. Pero en aquel momento todos queríamos que él hiciera ese llamado. Ese momento, bueno, pues para el PRD considero, y para muchos de nosotros, fue algo que nos significó mucho, fue algo que nos marcó y que nos enseñó que no hay que pensar muchas veces con el hígado, que hay que pensar con la cabeza y pensar. Seguramente él pues también lo hubiera querido, porque pues él quería ser presidente y sabe que podría habernos llamado y podría, por la fuerza y con la voluntad de todos nosotros, defender aquel voto y poder haber sido el presidente, pero ¿a costa de qué? Pero él responsablemente pues nos llamó al entendimiento, a la tranquilidad y a la lucha pacífica, y bueno, pues ahora veo que fue lo mejor, porque si no hubiera habido derramamientos de sangre que, como ya dije, posiblemente no hubiéramos logrado el objetivo. Hemos caminado en este partido muchas con transformaciones importantes, vinieron candidaturas, pero después hubo un tiempo que como que estaba quieto el partido. Después otra vez se empezó a mover, después vinieron las corrientes o las tribus, como le llaman,
o las expresiones, que todo esto es lo mismo, políticas hacia el interior del partido, y se empezaron a hacer grupos. Al principio sí considerábamos que bueno, esa democracia tenía que ser así, porque tendríamos que derivar en que no todos pensamos igual, en que podíamos debatir, en que podíamos expresarnos, no pelearnos, sino salir conflictuados, salir de la mano todos juntos, pero defendiendo siempre nuestras ideas y muchas veces poder exponer los porqués y caminar juntos. Sin embargo, todo esto se vino diluyendo, se vino abriendo más caminos. Para mi punto de vista, estas expresiones fueron siendo más fuertes cada vez, y ya para ser candidatos, para ser candidatas, tenías que estar en una expresión. Hoy los estatutos lo manejan incluso, que hay que estar en las expresiones, y muchos de los que estamos en provincia, muchos de los que estamos en las localidades, no entendíamos eso y decíamos, ¿para qué? Además, si yo me hablo con fulanito, pero también me cae también sutanito, y pensar que tengo que estar con uno de los dos, eso se nos complicaba y se le complica mucho a la gente. Sin embargo, la situación así está. Considero también que el partido perdió también rumbo, porque ya muchos de los candidatos, no puedo decir que en su mayoría, y eran otros los intereses los que los movían. Ya al llegar a ser presidentes, a ser diputados, ya su actuar cambiaba, se mecían ya en el asunto del dinero, y muchos de los compañeros, de las compañeras y ahora de los jóvenes, lamentablemente no conocen esta lucha social. Muchos de ellos no entienden el porqué del ingeniero Cárdenas, muchos de ellos no saben el porqué de este surgimiento revolucionario de izquierda. Muchos piensan que la izquierda es no hacer hacer lo que hacía la derecha, que hoy no lo hacen ellos, pues lo hacemos nosotros, y que eso es la izquierda, cuando no es así. En muchas situaciones yo lamento mucho que no hayamos continuado con ese espíritu de izquierda y con esa formación de cuadros, que era lo que nos ayudaba al interior de los municipios, de que la gente pudiera comprender esta lucha, comprender que no solamente en el gobierno es pedir, sino que es un apoyo, pero un apoyo para que la gente pueda salir adelante con su propio esfuerzo, un sentido de izquierda real, no lo que mucho se ha perdido. Entonces he visto caminar así al partido, sin embargo aquí estamos considerando que desde el espacio en donde estemos, al menos yo considero que desde el espacio donde yo estoy, yo voy a dar en lo que creo, yo voy a hacer lo que yo creo como izquierdista que he sido, yo voy a sembrar en donde esté y con los que estén a mi alrededor este trabajo de izquierda y este porqué de izquierda, y que no nos dejemos solamente mecer por todo lo demás, ¿no? Por todo lo que hacían otros y que llegaban a los puestos a aprovecharse de estos, que llegan a las presidencias y demás, a aprovecharse de todo. Eso es muy lamentable, porque la gente pone esperanzas en un presidente, pone esperanzas en un diputado, en un funcionario, y lamentablemente la clase política está muy denostada, y en eso hemos contribuido todos y todas. Entonces considero que el partido ha vivido tiempos de gloria, pero también está viviendo tiempos de incredulidad hacia el interior de la gente misma. Nos has hecho tu balance sobre el proceso del PRD. Particularmente podrías hacer tu balance de los 10 años de los gobiernos perredistas, en cuanto hubo expectativas, hubo resultados, se quedaron a medias, se quedaron satisfechos por parte de la sociedad. ¿Cómo lo valoras tú, ya que han pasado varios años? Yo valoro que el primer gobierno del compañero Cárdenas Batel inició incluso algunas secretarías, como la de Política Social y otras, con un punto de vista muy de izquierda. Se hicieron muchas cosas muy interesantes para rescatar el muy llamado por los sociólogos y por los políticos como el tejido social, que sí es muy importante, porque en las comunidades estamos acostumbrados a que
a que convivimos mucho, a que si tenemos un pequeño convivio, si nos va bien en la cosecha y tenemos un convivio, invitamos a los vecinos, y a esa reciprocidad y a ese apoyo que se ha perdido. Y esto ha permeado mucho en todo el estado, ha permeado mucho en toda la república, y eso también ha hecho que haya tanta inseguridad, que gente de fuera venga con otros temas, que ya no tengamos confianza entre nosotros mismos, que haya actos delincuenciales entre la misma gente. Y cuando estaba el gobernador Lázaro, se hicieron muchas cosas, la verdad, desde, por ejemplo, el DIF Michoacán hizo mucho, mucho en el desarrollo comunitario, mucho en el rescate. Es más, en ese gobierno se propusieron los desayunos escolares que después Vicente Fox copió. Y cuando se festejaba el 10 de mayo, no se festejaba con regalos, se festejaba con jornadas médicas para las mujeres. Se festejaba el Día del Niño no con regalos, se festejaba con aparatos auditivos, con una revisión de aquellos niños que no tenían acceso no solo a un juguete, sino a no caminar, a no jugar por una deficiencia física. Entonces se atendía más intensamente a estos niños, a estos grupos vulnerables de niños. Entonces este era un sentido muy social de atender a la población. Se llevaban a cabo jornadas también de poder que la gente pudiera hacer la autoconstrucción de sus viviendas, de que la gente pudiera hacer su propio tabicón, de que la gente pudiera hacer su casa en un apoyo comunitario donde todos participaran. Todo esto se hacía y era bonito. Yo considero que se hicieron muchas cosas muy importantes con los CODECOS, que eran los comités de desarrollo comunitario, desde donde la población podía decir qué quería y de esta manera respetar a la gente, respetar sus usos y costumbres, respetar qué es lo que realmente necesitaban, y con el acompañamiento del gobierno para lograr esa necesidad que requerían. Yo vi que hubo mucho buen ánimo en ese gobierno. Puedo mencionarte muchas cosas más, los niños con cáncer, que también se les apoyaba con el medicamento, los útiles escolares, que también se apoyaba con esa parte, y muchos otros apoyos que hubo, que la verdad se perdieron en el siguiente gobierno, ya no los hubo. ¿En el gobierno de Leonel? En el gobierno de Godoy ya no hubo, por ejemplo, las unidades básicas de rehabilitación que se habían impulsado desde el DIF, y que eran unidades básicas en cada municipio, para que en cada municipio se tuviera una unidad básica donde las personas con discapacidades pudieran ser atendidas ahí mismo, con terapeutas y con aparatos que pudieran estarlos restableciendo, o por lo menos ayudando a sentirse mejor. Lamentablemente en el gobierno de Godoy se perdieron muchos de ellos. Y bueno, si se hubiera seguido adelante con todo lo que se había iniciado, hubiéramos podido transformar más este Michoacán. Lamentablemente eso y otras situaciones políticas que se tuvieron con el presidente de la República impidió que pudiéramos lograr más. No considero que las intenciones de parte del gobernador Godoy, las intenciones de parte de muchos funcionarios estaban, pero también había limitantes, y una de ellas era el presidente de la República, Felipe Calderón. Sin embargo, bueno, se hicieron también grandes obras como la presa Mújica y como otras obras que se hicieron para beneficiar a campesinos. Siempre se ha pensado y se pensó en estos gobiernos en los que menos tienen, en aquellos que andan a pie, en aquellos que están lejanos, y para eso precisamente eran los CODECOS, para poder estar cerca de la gente. Considero que se hicieron cosas, se podía haber hecho más, lamentablemente pues no fue así. Y pues bueno, ahora con el nuevo gobierno de este nuevo comienzo, yo considero que se tendrán que impulsar nuevamente todas aquellas ecotecnias, todas aquellas propuestas, todos aquellos programas que nos llamaban al desarrollo comunitario, que nos llamaban a la participación ciudadana, que nos llamaban al desarrollo social, y que tenemos que estar impulsando, porque Michoacán necesita eso y necesita mucho más que eso. Tere, ¿tendrás alguna anécdota durante todos estos años de tu participación que particularmente que nunca vas a olvidar?
que quieras compartir? Pues es que hay muchas. Me acaba de ocurrir, por ejemplo, la más fresca fue hace unos meses, unos 6 meses yo creo. Tuve un evento del 10 de mayo con 1000 mujeres ahí en Tacámbaro. Hablé en el micrófono, di las felicitaciones, había pues, un comediante, todo era alegría. Cuando termino de hablar en el micrófono, una niña de 6 años se me acerca y había otras mujeres que querían hablar conmigo, pero particularmente la niña me insistía, me jalaba. Y ya le digo, ¿qué pasó? Y ya me dice, es que es muy bonito el 10 de mayo. Y dije, claro que sí, es muy bonito el 10 de mayo. Y dice, es que yo también quiero festejar a mi mamá, dice, yo quiero pedirle que usted me ayude a festejarla, dice, porque usted es muy buena. Y yo pues le dije, pues muchas gracias, le dije, pues claro que hay que festejarla. Yo nunca esperé lo que la niña me iba a decir. Y le dije, pues vamos a festejarla, ¿dónde está tu mamá? Dice, pues yo necesito que me ayude, dice, para verla, porque yo tengo 4 años que no la veo. Le dije, ¿cómo no? Pues con mucho gusto te ayudo. Dice, y si puede vivir ella conmigo, pues es mejor. Le digo, ¿por qué? Dice, porque mamá está en la cárcel, porque mató a mi hermanito. Entonces eso me pegó mucho a mí. Y o sea, no esperaba esa respuesta de la niña. Y una carita sonriente, una carita de esperanza. Y bueno, pues me di a la tarea, ahora sí que pasé un trago así amargo. Y me di a la tarea, pues tengo un asesor, un abogado, que precisamente está viendo el caso de la señora. La señora va a salir, tiene 10 años ya en prisión. Pronto va a salir por la nueva ley. Y pues me va a dar mucho gusto ya poderle decir a la niña que ya está su mamá fuera. De hecho ya la vino a ver, de hecho ya sabe cómo va el proceso, pero sí me impactó mucho eso que me dijo la niña, y más que en mí veía una esperanza. Pero ella ya me había hecho una cartita, ella ya tenía una cartita para entregarme, porque ella sentía que no iba a poder ver porque había mucha gente. Entonces en su cartita, con un lápiz y con su letra, pues tenía unas cosas muy tristes que me comentaba ahí. Pues yo me sentí muy comprometida, bueno, y es parte de un logro que voy a tener muy pronto. Otra situación que me marcó mucho a mí también fue el caso de la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén, como todos sabemos, que es una comunidad con un fundamentalismo católico muy arraigado, y que es una comunidad muy teológica, ¿cómo le podemos llamar? Donde ahí se rigen ellos por lo que dice la Virgen del Rosario, que les habla. Entonces ahí se cometían hechos delictuosos, se cometían violaciones a menores, y en una de las ocasiones, bueno, pues ellos, con la esperanza en nosotros como partido, votaron por nosotros. Esa comunidad siempre votaba por el PRI, y en esa ocasión votaron por nosotros. Entonces ellos, como tienen muy controlada la situación, el padre Nabor y Agapito Pérez, que era el vidente de aquel momento, ellos detectaron en qué casillas fueron y quiénes habían votado por nosotros. Habían sido como unos 38 votos, y ellos en la noche decidieron lanzar a esas personas de sus casas y sacarlas de la comunidad. Para ello pidieron el apoyo del gobernador Tinoco Rubí, y él les mandó el apoyo con la seguridad pública. Llegaron a la comunidad y desalojaron a esa gente a la carretera ahí, afuera de la Nueva Jerusalén. Y bueno, pues ellos lo que hicieron fue pues caminarle hacia Puruará, que es la localidad, la tenencia más cercana. El jefe de tenencia ahí los atendió y los acogió, los llevó a la casa ejidal, les puso colchonetas, les dio cobijas, y pues los arropó. Era una persona, era de nuestro partido, el jefe de tenencia, Amezcua se apellida, Domingo Amezcua, no recuerdo ahora su apellido, pero él los arropó, y bueno, pues ahí los llevó. Pero entonces una señora, Georgina Vigueras, nos platica que su hija, 2 gemelas que tenía, las 2 habían sido violadas por el vidente, y de hecho una tenía una niña de él. Eran unas chavitas de 14 años, y una ya tenía una niña de él, porque desde muy niña las había estado abusando. Y que ella, y el señor, el papá, en su ignorancia, porque primero ella no le había dicho hasta que supo, hasta que estaba embarazada. Ya cuando estaba embarazada, pues ya le dijo, y ella pues fue y reclamó, pero pues no le hicieron caso.
Entonces se aguantó y siguió ahí, fue a la agencia del ministerio, no le hicieron caso. Y pues bueno, esa vez que los lanzaron, pues también los lanzaron a ellos porque sabían que eran de los inconformes de la comunidad y ellos no querían gente así. Los lanzaron, estuvieron ahí. Y después de unos días, pues a ella la molestaban de esa comunidad porque había contado esta historia. Y esta historia se había difundido a nivel nacional porque Televisa había venido a ver cómo estaban esos desalojados y la habían entrevistado a ella. Y pues bueno, todas las cámaras, todos los focos se pusieron en esta señora y bueno, pues la comunidad católica ahí estaba muy molesta porque cómo iban a molestar y hablar mal de sus jerarcas. Entonces, ella lo que pedía y el esposo era también que les devolvieran su propiedad porque ellos eran de pueblo, habían vendido todo y tenían ahora, pues lo único que tenían era la casa que estaba ahí. Decían, bueno, que no nos dejen pues regresar, pero cuando menos pues la vamos a vender, y no querían. Entonces ella pidió pues a la fuerza pública que ayudara con eso, una demanda, nadie le hacía caso. Finalmente cayó con el agente del ministerio y la mandó a que llevara un citatorio porque además la molestaban y ella pues tuvo que ir a la agente del ministerio de Turicato. Le dice que va y lleva el citatorio ella, y ella fue a la comunidad con su hijo, pero llevaba una pistola porque pues les tenía miedo. Fue a la comunidad, nadie la quería porque por culpa de ella, y ahora nadie de ellos que la podía defender vivía adentro, eran puros gente que protegían allá a los líderes. Llegó allá, habló con el jefe de tenencia para entregar este citatorio, pero lo que encontró fue agresión, la golpearon, en el forcejeo cayó la pistola y le querían dar con ella, pero pues corrió ella con su hijo, pero se cayeron ahí los que andaban detrás de ella, se les cayó la pistola y el hijo la recogió y lo mató. Entonces a la señora la detienen. La señora estuvo presa 4 años, 5, por ese delito que ella no cometió, lo cometió el hijo. Entonces el hijo se fue al tutelar unos días, ya luego salió, pero a ella la tuvieron ahí. Entonces nosotros habíamos pugnado mucho porque saliera. Mi esposo Guillermo González, que siempre estaba ahí con la comunidad atendiéndola en una labor social que él quería hacer, porque él le gustaba pues ahí atenderlos. Los padres iban mucho ahí a mi domicilio, que es su casa, y estaban mucho en contacto con ellos. Entonces él empezó ahí a apoyarla jurídicamente a la señora, y incluso él y también unas mujeres de Tacámbaro que nos unimos para ese asunto, que nos denominamos Mujeres en Diálogo, con Carmelita Gaitán y otras compañeras de ahí de Tacámbaro. Estuvimos pugnando aquí con el gobernador, con la licenciada Guadalupe Sánchez, que era la secretaria de gobierno, para que le otorgaran el perdón a la señora Georgina, porque además en la cárcel fue violada por el director de la cárcel. Entonces le sucedieron muchas cosas a la señora, la familia ya toda dispersa, ya toda por ningún lado, sin ella, el esposo llorando de saber que ese hombre le estaba cometiendo esas arbitrariedades a la esposa, y él finalmente humilde, poco letrado, hablaba poco español. Muy difícil la situación, pues nos metimos mucho y finalmente logramos que le otorgaran el perdón, que el gobernador Cárdenas le otorgara el perdón, y salió un 10 de mayo precisamente, y pues se incorporó ella ya a su familia, ya una familia muy dispersa, muy quebrado el asunto, pero bueno, se dio la tarea de incorporarlos, de volver a unir lo que estaba desunido, pero eso fue algo que sí también lo recuerdo mucho, porque una situación muy dolorosa, muy triste, y son las situaciones que se viven en las comunidades que están alejadas de todo y que no hay más ley que la del más fuerte y la de los caciques del pueblo, que en aquel momento también pues ellos eran del PRI, y los caciques del pueblo y los caciques mismos del estado siempre los protegían. Ahora se menciona mucho el tema de las mujeres, sí, la perspectiva de género, la paridad de género, todo lo que implica el que haya la necesidad de declarar a una entidad la alerta de género y todo. ¿El PRD cómo ha tratado a las mujeres, a sus militantes, a sus simpatizantes? ¿Cuál es tu visión? El PRD nos ha incluido a las mujeres por estatutos, pero también porque también es conveniente que las mujeres estemos, porque también las mujeres
ya en lo que es ya caminar por los campos, a tocar las puertas, es más fácil para nosotros las mujeres que nos abran la puerta para que escuchen a un candidato a que lo haga un hombre. Entonces, y a nosotros nos ha gustado participar, a las mujeres nos gusta participar y decimos, ay, aquí vamos a apoyar, pues a fulanito, sí, a este o a este no, y vamos contentas porque así lo hemos venido haciendo. Pero cuando se van a ocupar los puestos, lamentablemente ahí sí ya no nos avisan. Que sí es cierto que el PRD ha sido el primero que como partido en sus estatutos ha dicho que bueno, primero era el 30 y 70 de género, después se hizo otra propuesta, finalmente es el 50 y 50, y que en las candidaturas debía de ir igual, y nunca se respetó eso, ni los dirigentes lo respetaron, y pocas mujeres queríamos participar. De todas maneras no había muchas mujeres porque no las deja el esposo, porque también la economía no lo permite, que tener dinero para ello, y la mayoría como amas de casa o como madres, jefas de familia o como esposas que no le permite el marido, pues no puede participar. Pero cuando se trata de andar, bueno, pues en el campo pues sí lo hacemos, pero a mí personalmente yo no me sentía arropada hasta en esta última candidatura, que por género, y me tomó en cuenta también, bueno, pues me invitaron a participar, adelante, participé. Yo otras veces participé y lamentablemente en la interna me quedé, participaba contra hombres, y bueno, no se sentía el mismo apoyo. A una mujer nos veían acá, finalmente los hombres tenían amigos y sienten que no podemos hacer cosas importantes, sienten que no tenemos por qué, y nos han ninguneado, y eso ha hecho que incluso hasta en lo personal a mí siempre me vean como que yo por qué. Sin embargo, bueno, pues yo tengo una trayectoria, tengo un espíritu de servicio, yo considero que traigo tengo mucha voluntad de poder hacer cosas que cambien, cosas que de veras ayuden a las personas, pero bueno, finalmente en esta última elección, sí, y por la Constitución se nos tomó en cuenta. Lamentablemente participamos muy pocas mujeres, porque también es cierto eso, dicen, no, es que los hombres no nos dejan participar, pero ahora no fue que no nos dejaran, ahora fue que muchas mujeres no participaron, fueron muy pocas las que quisieron participar, otras no se sienten seguras, otras no se sienten respaldadas y no lo hacen. Entonces, pues hubo muy poca participación de mujeres. Yo esperaría que con muchos talleres, que con todo lo que se va generando alrededor y con toda la inclusión que tiene que haber en todos los aspectos, las mujeres puedan ir empoderándose cada día más y podamos llegar ya a un escaño de esta naturaleza, de ir a los votos, de que la gente vea que también podemos hacerlo y que haya confianza en el género, pues. Pero sí, el partido, la verdad es que sí en los estatutos estaba, pero en la práctica no los respetaba y no nos incluía como a mí me hubiera gustado. Dos cosas, Tere, ya en este momento actual. ¿Qué futuro le ves al PRD? Porque el PRD es un partido nacional, hay una situación aquí en Michoacán que quizás tú tengas tu opinión, y ¿qué futuro le ves al nuevo gobierno estatal? ¿Al PRD qué futuro le veo y al nuevo gobierno? Sí. Yo al PRD le veo un futuro no muy alentador, porque ha sido como una situación de querer todo el mundo estar arriba y han dejado mucho de lado a los militantes, han dejado mucho de lado lo que se espera del partido, se ha dejado mucho de lado esa democracia por la que hemos peleado, por la que hemos luchado, por la que algunos murieron. Todo eso ya no hay, esos ideales. Es cierto que no podemos estar aferrados a lo de antes, es cierto que tenemos que ir avanzando, pero también es cierto que no podemos perder esos principios, que sí tenemos que estar a la altura de lo que nos pide la población, a la altura de lo que requiere la población, y que podemos ir innovando los procesos, pero nunca perder de vista los porqués, el por qué hemos surgido, el por qué estamos
y esto me hace ver a mí que el PRD, pues ahora somos muy pocos ya estados donde está el PRD, y yo veo que ya la gente no cree tanto en nosotros. El gobierno pasado fue muy señalado, muy denostado, se inventaron muchas cosas, algunas ciertas, otras no. Finalmente eso no ayudó y la gente tiene un punto de vista diferente. Hoy ganó el gobernador actual, el ingeniero Silvano Aureoles, ganó por él, ¿no? Sí es cierto que con el acompañamiento del PRD, pero la gente lo veía más a él que al propio partido. Entonces hoy tiene la población, la ciudadanía, los michoacanos, una expectativa muy grande con él. Hay una expectativa que él mismo ha generado, que tendremos que estar cumpliendo, que tendrá que lograr que se logre todo esto de lo que se ha hablado, de lo que se ha dicho. Lo veo, va a ser muy complicado, no es una tarea fácil, porque hay muchas cosas que rehacer, que levantar dentro de las propias dependencias, pero además con la inseguridad, con la toma de maestros de calles, con la toma de estudiantes en las calles, con muchas situaciones que habrá que atender de una manera que no lastime, de una manera muy inteligente, muy política, aunado a los pocos recursos, aunado a que pues tenemos que caminar con todo lo que tenemos en el estado, pues habrá que hacer un esfuerzo muy muy grande para lograr salir adelante y sacar este estado, que es la visión, que es la misión, que es lo que queremos todas y todos, y que solamente con el acompañamiento en general de toda la ciudadanía podremos lograr. Pues muchas gracias por estos minutos, Tere. No sé si quieras agregar algo breve ya para concluir. No, pues solamente decir que estar en el PRD para mí ha sido muy bonito. A mí el PRD me ha dado muchas satisfacciones. A mí el PRD en lo personal me ha hecho crecer mucho como persona, me ha hecho crecer mucho en todos los aspectos, me ha hecho sentirme muy empoderada. He aprendido mucho de muchos compañeros, de compañeras, he aprendido mucho del propio partido. Yo al PRD siento que mucho le debemos, mucho por permitirnos, precisamente por ser un partido de izquierda, por estar donde podemos decir lo que sentimos, que lamentablemente, como ya dije, ahora ya no se ha perdido un poco, pero que hemos estado ahí y que hemos seguido estando muchas y muchos, aun cuando estamos viendo que ya no es lo que pensábamos en un inicio que entramos. Sin embargo, seguimos, que tenemos amor al partido. Yo le debo al partido lo que muchas cosas en lo profesional, en el aprendizaje de administración, y pues bueno, solamente decir que los 25 años del partido no han sido en vano, esta lucha de muchas y muchos no ha sido en vano, y que bueno, pues que tenemos que hacer un doble esfuerzo para ver cómo vamos a lograr que el partido vuelva a surgir nuevamente, para lograr que haya cuadros, que los jóvenes sepan por qué del partido, y que bueno, pues estos 25 años de este sol, aquí los hemos vivido en Michoacán con todos sus vaivenes, y que seguiremos caminando hacia un mejor Michoacán y con esta democracia que queremos todos y todas. Muy bien, Tere, gracias.